Entonces, muy bien, pues les damos la bienvenida a todas, en este caso, ¿verdad? Las que están conectadas y a los que se vayan conectando o vean la clase grabada de esta primera sesión de clases de historia de México del siglo XX. Quizás se pregunten, acaban de mandar un mensaje que dice, profe Héctor, ¿qué hace aquí el maestro Juan? Bueno, a mí me dieron la indicación de que yo entre a darles la bienvenida. Creo que mañana ya se incorpora el maestro Héctor. Y pues quisiera aprovechar la sesión del día de hoy para comentarles varios detalles muy importantes, algunos a manera de recordatorio, pues que son muy importantes y queremos que ustedes los sigan teniendo en cuenta. Otro tiene que ver con, pues vamos a echarle un poco de flores al maestro Héctor. Y tercero, pues vamos a entrar con un pequeño contexto de lo que van a ver durante las siguientes 4 semanas. El primer punto, quiero recordarles que la escuela pues tiene un medio de información que utiliza para que los alumnos estén informados y con ello queremos también lograr algo que pues creemos que nos va a ayudar a dar un mejor servicio a nuestros alumnos que confiaron en nosotros como institución. Miren, les comparto. Este link creo que todos lo tienen, si no ahorita lo voy a mandar en el grupo. Es un link que concentra prácticamente toda la información relevante de la escuela, desde horarios de atención, contacto, cuentas para depósito, calendario de solicitud de examen, lista de solicitudes y resultados de examen, la web oficial de la Preparatoria Abierta Yucatán. Recuerden que el departamento que gestiona, que administra todo este sistema de prepa abierta es la Preparatoria Abierta del Gobierno del Estado. Y aquí está la web oficial donde van ustedes a ingresar cada vez que puedan. Yo les sugiero que incluso una vez por semana para que puedan ver qué novedad hay, por ejemplo, relacionado con las becas. Enviar aquí recibos de colegiaturas. Obviamente, si le dan aquí, les va a abrir el WhatsApp. Si ya tienen el contacto ustedes directamente en su teléfono o sí, en su red de contactos de WhatsApp, pues ya no es necesario. Y enviar aquí recibos de solicitud de examen. ¿Por qué son importantes todos esos datos? Les ayuda a ustedes a que en un solo clic puedan acceder a la información y nos ayudan a nosotros para que, por ejemplo, no es que no querramos atenderles, ¿verdad? Pero para que, por ejemplo, evitemos una serie de mensajes, por ejemplo, preguntándonos cuál es el horario de atención. O, por ejemplo, ¿me pueden, por favor, enviar cuál es la cuenta para el depósito para pagar mi colegiatura? ¿Ok? Y a veces algunos alumnos dicen, es que no me han contestado el mensaje que mandé. Bueno, aquí están las cuentas para hacer depósitos, ¿verdad? Aquí están los horarios de atención, para que no den para que no den una vuelta en vano, ¿verdad? Y no tengan que dar 2 vueltas eh, cuando necesiten venir a ver algún pendiente. Y aquí están varios de los detalles. Está el reglamento interno, está prácticamente todo. A ver, voy a regresarme. Y por ejemplo, cuando necesiten saber sobre sus resultados, aquí está lista de resultados. Aunque conforme vayan pasando los meses, ustedes van a darse cuenta, ¿verdad? Que van a aprender a consultar directamente sus resultados en la página oficial y no esperar a que nosotros como escuela los subamos. Puede ser una diferencia de horas que ustedes ya sepan, ¿ok? Entonces, por favor, tengan la costumbre de consultar este link donde están todos los datos importantes. Nos ayudan de verdad. Así cuando ustedes tengan alguna pregunta que tenga que ver con otro detalle que no está aquí, la respuesta de nosotros va a ser más rápida. Segundo, esta asignatura que les toca ver este mes es muy, muy importante. Yo diría que es de las más
interesantes de toda la preparatoria abierta. Personalmente, yo me siento, como dicen ahí, los que se sienten así muy creídos, me siento así como, ando como con el pecho levantado cada vez que alguien habla de historia de México, porque como yo ya lo estudié y conozco muchos datos, me siento orgulloso de eso, hasta ese grado. Y me ayuda a entender muchas pláticas del contexto en el que se está hablando muchas veces, porque eso es lo que desarrolla este tipo de temas. ¿Ok? Me ha ayudado en el ámbito laboral, me ha ayudado en el ámbito profesional, tener una idea de lo que se está hablando, porque siento que domino mucha de la información histórica de la que se habla. De hecho, cuando veo algún programa de televisión y están hablando de temas históricos de México, me gusta mucho quedarme porque siento que sé de lo que se está hablando y alimento y retroalimento la información que tengo. ¿Ok? Y en el caso del maestro Héctor, pues el maestro Héctor es, ahora sí que es eminencia en estos temas. Así que traten de aprovechar esta materia con el maestro Héctor, pregúntenle. No quiero decir que el maestro sabe todo, ¿verdad? Pero seguramente ustedes ya se dieron cuenta. Los maestros que dominamos cierta especialidad, cierto tema, como el caso de las historias, por ejemplo, pues si ustedes me hacen una pregunta, quizá yo sepa el contexto de dónde buscar si no sé la respuesta. Y tengo la agilidad o la habilidad de ser un poquito más rápido para encontrarla. Si ustedes entran y googlean una pregunta, ¿como cuántas respuestas les salen? Les salen como 500,000 respuestas. Entonces yo ya sé como maestro del tema el extraer, el discernir cuál es la respuesta interesante o concreta y se las puedo transmitir. Así que, pues no creo que yo esté metiendo en líos al maestro Héctor al decirles o al pedirles que cualquier duda que tengan, pregúntenselo. Traten de siempre estar en sintonía con el tema. Van a ir avanzando paso por paso, módulo por módulo, cronológicamente, porque así se plantea la historia, y nunca desconecten, es un hilo que van a seguir. Cuando sientan ustedes que, por ejemplo, ya desconectaron el hilo de, por ejemplo, el primer tema que tiene que ver la Constitución de 1857 con el porfiriato, sientan ustedes, a ver, ¿en qué momento llegamos al porfiriato? No me di cuenta. Pregunten, a ver, maestro, ¿me puede por favor decir cuál es el hilo que tengo que unir para llegar a este punto? Para que el día del examen eso sea lo que les ayude, el hilito que van a ir jalando cuando venga alguna pregunta, por ejemplo, que no esté en el examen simulador que ustedes van a presentar al final. Una alumna que tengo aquí en presencial, que es una alumna que me ha dicho, es una alumna de 30 y tantos años, que dejó de estudiar 10 años más. Me dice, maestro, el día que presenté mi examen, en realidad yo me bloqueé con las preguntas del simulador, dice, yo ya no recordaba qué. Entonces empecé a leer y lo que yo empecé a recordar fueron sus clases y con todas las ideas y los anécdotas y las anécdotas y todo lo que se iba comentando, es ahí cuando fui agarrando y fui contestando, dice. Y eso me ayudó bastante. Y en las pláticas familiares, dice, me siento muy bien porque estoy escuchando que se habla de algo que yo ya conozco. ¿Ok? Así que este tema es muy relevante. Y para comenzar, quisiera utilizar un ejemplo para mostrarles de todo lo que se va a estar hablando durante esta asignatura. A ver, vamos a compartir aquí la pizarrita. Acaba de conectarse. Hola Ana, buenos días. Vamos a utilizar la pizarrita para mostrarles por qué es interesante aprender de historia de México. A ver, seguramente todas ustedes ya escucharon un famoso lema, un nombre, prácticamente un logo del gobierno actual. ¿Cómo se le llama al gobierno actual? Se le llama
La famosa 4T. ¿Qué significa la 4T? A ver, Lucila. Es la cuarta transformación. Correcto, excelente. Entonces ya sabemos que que desde el punto de vista del gobierno actual, la etapa en la que estamos viviendo se le llama, o sea, el gobierno, la intervención de ellos se llama, o lo autodenominan, la cuarta transformación. No sabemos lo que la historia va a decir de esto, pero ellos le llaman la cuarta transformación. Por tanto, pues por lógica, tiene que haber tres transformaciones previas. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas tres transformaciones previas. Y todas esas se van a ver, bueno, dos se van a ver en este tema, en esta materia, y la primera ahora la vamos a recordar. Pero vamos a irnos muy al pasado. Vamos a tratar de recordar, no vamos a llegar a Adán y Eva, ¿verdad? Pero vamos a encontrarnos en un punto muy interesante. Y la primera pregunta de cultura general que les va a estar ayudando también en esta asignatura es la primera, es esta. A ver, ¿puede alguien decirme cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? Ay, voy a decir, a ver si me acuerdo, maestro. A ver, 1842 o 1812. No me acuerdo, la verdad. es un poquito, bueno, es muchito antes. Les voy a dar una pista. Es en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón llegó con todos sus hombres y a ver, Camila. Si también no me equivoco, creo que fue el 12 de octubre de 1492. Exactamente, muy bien, Camila. 1492. 1492. Llega Cristóbal Colón, descubrimiento de América. ¿Ok? Descubren América, se posicionan en prácticamente en todo el continente, se divide. Si ya vieron historia moderna del occidente, ya saben que se dividen en virreinatos y uno de los grandes virreinatos es la Nueva España. ¿Ok? Bueno, después está la conquista de México. Vamos a poner, la conquista de México es en 1521. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién fue Hernán el conquistador? Cortés. Hernán Cortés. De ahí vienen historias como de la Malinche y todas esas cosas. Bueno, de aquí a acá, hasta este punto, un poquito largo, de prácticamente 300 años, se desarrolla en México, en el territorio mexicano, la Nueva España. ¿Ok? Y por varios acontecimientos que se dan en la propia Nueva España y que se dan en Europa, como por ejemplo la llegada de Napoleón Bonaparte, la intervención de Napoleón en España, se crea un sentimiento pues nacionalista e independentista. Así que los criollos que vivían aquí junto con algunos mestizos y uno que otro peninsular, deciden empezar un movimiento que le daría libertad a México. ¿En qué año se da eso? ¿En qué año empieza el movimiento de independencia de México? De hecho, hasta nos dan el día libre, gracias a Dios. Y es el 16 de septiembre, ¿de cuándo? Recuerden, traten de recordar. Aquí estamos haciendo uso de nuestra memoria y de nuestra cultura general. A ver, 1810. Ya te gané, Camila. Ya te gané. Mil El ochocientos budismo. diez. 1810. Así que ya tenemos la primera gran transformación. 1810. Podría decir que Hidalgo y Morelos andaban con su estandarte que decía
1T, así decían. Fue la primera gran transformación en la historia de México. La 1T. ¿Ok? Ya México se deslinda administrativamente de España, aunque obviamente sigue toda una dominación política aquí en México. Y entonces, vamos a borrar aquí, vamos a eliminar todos esos dibujitos y ya estamos en 1810. Pero resulta que durante muchísimos años, precisamente la política, la economía, la parte social de México seguía dominada por una élite que estaba conformada por grupos conservadores, por la iglesia, el clero, por el ejército, y que no permitían a México de alguna manera ser realmente independiente y tener un propio rostro como país. Así que vienen una serie de personajes, que ese va a ser el módulo 1 que van a empezar a ver mañana con el maestro Héctor, que deciden hacer una nueva constitución. Entre 1810 y este año que les voy a decir, hubo una que otra constitución, pero era más de corte conservador. Y ahora viene una constitución que sería de corte liberal, que buscaba reestructurar la política, economía y la parte social de México. Y llegamos a 1857. El 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución Liberal. Y aquí surgen personajes muy interesantes que van a estar viendo ustedes por buena parte de módulos de esta materia. Y uno muy famoso, uno nacido en Oaxaca, ¿se acuerdan quién es? Benito Juárez. Don Benito Juárez, exactamente. Y don Benito Juárez aprovecha le llaman los políticos, la coyuntura, ¿verdad?, de estas épocas y promulga las famosas leyes de reforma. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la característica principal de estas leyes de reforma? Si le preguntan a un cura en estas fechas, le empieza a dar un dolor de estómago. Dice, se le va a ver el odio hacia Benito Juárez. Quizá estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero es para darles una idea. ¿Qué creen que era la idea central de las leyes de reforma? Que no Que participa la iglesia en la política. exactamente, Lucila, correcto. Separación del Estado con la iglesia. Y a estas leyes de reforma y todo lo que involucraba genera algo que se le llamó la guerra de reforma. Así que este pedazo de la historia, ¿saben cómo se le denomina? La segunda transformación. Es el momento en el que México trata de quitarse toda la influencia española peninsular y busca conformarse como un país netamente independiente, de corte liberal. Y aquí van a ver ustedes a través de la historia cómo se van enfrentando los conservadores y los liberales, y ahí se crea toda una novela histórica. Bien, a partir de este momento se van dando muchas cosas. Nada más como dato, en 1872 muere después de reelegirse, creo que por tercera vez, don Benito Juárez. Muere de una angina de pecho. Ahí queda don Benito Juárez. Y entra un presidente que se llama Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada aguanta hasta 1876, cuando se firma un plan, el plan de Tuxtepec, y hay una guerra, la guerra de Tuxtepec,
en donde aparece un personaje muy importante en la historia de México que estuvo más de 30 años en el gobierno. A ver, la que lo diga primero, le ponemos un punto extra. Hola, Ana Carla, buenos días. Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, este señor, don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz llega en 1876 y se queda después de varias reelecciones que van a ver por ahí de los módulos 6, 7, 8, y llega un punto en el que en 1910, en la que pues ya es un señor grande. A ver, voy a borrar aquí todo esto. Y es un señor grande, don Porfirio Díaz, pero quiere volver a reelegirse por séptima, octava vez. Y entonces surgen una serie de personas que dicen, no, ya tenemos mucho tiempo a don Porfirio Díaz, ya está grande, necesitamos cambiar de régimen. Y surgen ahí personajes muy famosos, que de hecho uno de ellos está en el, ya ven que cuando el gobierno actual pone un dibujo donde están personajes, está Josefo Ortiz de Domínguez, está don Benito Juárez, y hay un personaje que se llama Francisco I. Madero. Bueno, Francisco I. Madero empieza un movimiento y promulga un plan que se llama el Plan de San Luis, porque es un lugar donde lo encarcelaron. Y este Plan de San Luis convoca a un inicio, después de una serie de cosas que no les voy a spoilear acá, para que el 20 de noviembre de 1910 empezara un movimiento llamado, ¿cómo se llamó este movimiento? Igual, ¿quién de nosotros no recuerda que lo llevaban a marchar ahí en el sol, los maestros? Yo hasta me llegué a subir en la punta de una pirámide humana por culpa de este 20 de noviembre. ¿Qué fue este 20 de noviembre? ¿Qué inició? A ver, está más fácil que el primero, que la primera transformación y la segunda. A ver, a ver, a ver. Camila, Es la Revolución Mexicana, ¿no? exactamente, la Revolución Mexicana. De hecho, como anécdota, antes los calendarios ponían, no antes, ahora, pero hay unos calendarios que ponían en cada día el santo o lo que se conmemoraba. Y entonces, por ejemplo, yo soy el del 24 de julio y mi santo es Santa Cristina, ¿no? Y hay San José, San Juan, y cada uno tiene su propio santo. Bueno, el 20 de noviembre tiene algo que se llama, así dice, como es largo, dice Anif de la Rep. No sé si es chiste o es leyenda, pero dicen que a muchos niños le pusieron así de nombre. Anif de la Rep Chávez. Anif de la, te salvaste, Jade, si no hubiera sido Anif de la Rep Ocampo. Dicen por ahí, porque así lo pone, ¿verdad? 20 de noviembre de 1910 es la tercera transformación. Es la revolución, todo lo que duró la revolución. Y de ahí sale Porfirio Díaz en 1911, entra Madero, van a conocer cómo le fue al pobrecito Madero, entran otros personajes, entra Venustiano Carranza, a ver qué le pasa a Villa y a Zapata, hasta llegar a 1968, 72 con Don Famoso, ya se me fue el nombre, el de la matanza del 2 de octubre. Alguien que me recuerde el nombre. Díaz Ordaz, el famoso Díaz Ordaz. 2 de octubre del 68.
hasta llegar a nuestros días, que es la famosa 4 transformación. No 4, cuarta. Si notan ustedes cómo con un poquito de historia, con ciertas referencias, podemos entender muchísimo de lo que se dice actualmente. Así que ahora sí que ya les di un pequeño tentempié de lo que van a estar viendo con el maestro Héctor. El maestro Héctor tiene una característica que me comentan los alumnos, que él tiene mucho conocimiento contextual de la historia y eso les ayuda mucho, les ayuda mucho. Tomen nota, no desperdicien. La verdad es que yo, este, tomé clase con muchos maestros de historia y no son precisamente mi referente para que me haya gustado la historia. Yo tuve muy malas experiencias. Tuve maestros de historia que literalmente llegaban, abrían una carpeta blanca en la secundaria y se ponía a dictar literalmente lo que tenía en sus hojas. O sea, dictar. Y así dictaba. Después, antes de presentar el examen, nos dictaba preguntas. Ni siquiera decía, a ver, ¿alguien sabe la respuesta? No, daba la respuesta. En preparatoria, lo mismo. En una ocasión, cuando iba yo a ver historia de Yucatán y dije, wow, historia de Yucatán debe ser muy interesante, entra un maestro y hace exactamente lo mismo. Así que cuando yo tengo contacto con este libro que se llama La evolución de la historia de México, que es el libro que se lleva aquí en Prepa Abierta, me lo devoré completamente y con la ayuda de internet, de las redes sociales, del famoso TikTok. ¿Ustedes creen en eso de que el TikTok les escucha, de que las redes les escuchan? Bueno, independientemente que lo crean o no, a partir de ahora, en Face, no tanto en Face, ¿verdad? Porque Face ya se convirtió en ventas. En TikTok, sobre todo, les van a empezar a salir muchos datos históricos. Porque probablemente ustedes usen el buscador, el Google, para buscarlo y entonces transfiere el algoritmo a TikTok y les van a empezar a salir historias y les van a empezar a salir creadores de contenido que se enfocan a la explicación de la historia. Y les va a empezar a salir personas que explican lo que realmente sucedió en la historia. Y ahí una red flag, ¿verdad? Una advertencia. Traten de, aunque en teoría sepan lo que realmente sucedió, no sé, por ejemplo, Benito Juárez era era un maloso, no era nada de lo que decían. Él no participó en las leyes de reforma. Escúchenlo, reténganlo, pero la pregunta va a ser en el examen según su libro de texto. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Pero eso les va a dar contexto. Lucila, me preguntas aquí en el chat, ¿cómo se llama el libro? Se llama La evolución de Historia de México. La evolución de la historia de México. Gracias. Sí. El maestro Héctor creo que ya les va a estar mandando porciones del libro, porciones del material, para que ustedes puedan consultar. ¿Ok? Entonces, creo que a veces hasta siento que me excedo un poquito, ¿no? En la emoción con esta materia, pero si ustedes pudieran llegar a desarrollar este aprecio por estos temas, pues van a sentir lo mismo que yo. Eh, van a disfrutar realmente este tema de la historia y van a entender no solamente temas locales, sino temas internacionales y todo eso. Así que hasta aquí, después de todo este rollo que les acabo de echar, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Lucila, Jade, Camila, Ana Carla, las madrugadoras del CETSI. De mí Pues yo nada todo, más, de mi parte todo claro. ¿Todo claro? Lucila, Todo claro, maestro. correcto, Jade. pues yo nada más comentar que sí, es muy, muy amena y muy bonita la clase del maestro Héctor. Correcto, ahí está, no estoy mintiendo. De hecho, probablemente
la hayas visto, mi esposa, Lucila, ha tomado clases, tomó clases de historia contigo. Mi esposa se llama Delma. Ah, sí, también ella Sí. participa. Bueno, pues ella me ha comentado. Yo no he estado en una clase propiamente del maestro Héctor, pero me ha comentado. Así que, pues sáquenle todo el jugo, todo el provecho. Tomen notas, repasen, de tal manera que conforme vayan avanzando los módulos, no sientan que son muchísimos datos que tienen que reunir. Algo que quizá les va a tranquilizar. El día del examen les van a venir muy pocos datos sobre años, como por ejemplo, elige el año en la que se creó el plan de Tustepec. O sea, van a venir muy pocos datos sobre años. Más bien, el año va a estar en la pregunta. Entonces, ustedes no necesariamente se tienen que aprender de memoria los años. Más bien, relaciónenlo cronológicamente. Me acuerdo cuando platicaba yo con mi mamá y me decía, a ver, esta persona debe tener como 40 años. Decía. ¿Cómo sabes, mami? Ah, mira, porque cuando nació estaba pasando tal cosa. Y recuerdo que tu hermano tenía cierta edad. Y yo decía, así se aprende la historia, relacionando, no aprendiéndose de memoria mecánica los datos, porque eso es lo que dice, es lo que asusta a los demás. Y por último, un consejo que le doy a todos mis alumnos. Cada vez que un maestro termine un tema y les pregunte, hay distintos tipos, ¿verdad? De maestros, estilos de dar la clase. Por ejemplo, a mí me gusta preguntarles de manera directa, ¿ok? Me gusta preguntarles, algunos maestros dicen, ¿hay alguna duda? Pregúntense, lo que explicó el maestro en la clase de hoy, ¿pudiera yo explicarlo medianamente ante, por ejemplo, niños de secundaria, porque yo estoy en prepa, o niños de primaria? Si siento que no hay manera de que yo lo haga, entonces sí tengo dudas. Pueden decir, por ejemplo, al maestro, maestro, por el momento no tengo ninguna duda. Lo voy a repasar y mañana empezando la clase o en el transcurso del día, si me permite, le voy a mandar mis dudas. ¿Ok? Obviamente, cuando lo estamos procesando, pues no tenemos formuladas las preguntas ni las dudas. Pero cuando lo repasemos ahí, apuntemos. A ver, ¿en qué momento? En la época de Maximiliano, dice que cuando murió Maximiliano, los fusilaron, no murió solo, los fusilaron. Dice que regresó Benito Juárez. A ver, ¿en qué momento? ¿Dónde estaba Benito Juárez durante esa época del gobierno de Maximiliano? ¿Ok? Me quedó la duda, porque dice que siguió siendo presidente. Lo formulan y el siguiente día, maestro, mire, me quedó esta duda. Cuando les explique el maestro y después de que ya concreten toda la nota del módulo 1, por ejemplo, intenten explicarlo. Y hasta que lo puedan explicar, digo, no como unos profesionales, pero sí lo más básico, entonces dicen, módulo 1, palomeado, ya lo entendí. Y así repiten durante todos los módulos. Miren, les apuesto, pues no pongo mi cabellera, ¿verdad? Porque ya no tengo mucho, pero les apuesto otra cosa, a que van a sacar de 8 para arriba en Historia de México del siglo XX si siguen esta recomendación. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Ojalá algún día yo pueda trabajar todo un mes completo con ustedes. Me encantaría mucho. Ahora estamos más abocados al tema de las clases presenciales. Si alguna de ustedes necesita ayuda, asesoría en algún tema en particular, de alguna otra asignatura que esté dentro de mis dominios, con mucho gusto. Creo que todas tienen mi número. De verdad, me encanta mucho el poder ayudarles en ese tema. Yo quiero verles terminar una por una la preparatoria, que ahí me saluden luego en algún lugar. Maestro, ¿se acuerda de mí? Yo terminé la prepa en sexto. ¿Ok? Pues sería todo por hoy. Ya mañana el maestro, le voy a mandar obviamente la grabación para que sepa todas las vaciladas que dije.
y qué tanto comenté del tema, para que mañana ya empiece formalmente con el módulo 1 hasta casi finales del mes de febrero. Saludos entonces, Lucila, Jade, Camila, Ana Carla, a todos los demás que tomen la clase grabada. Nos vemos a ver qué día aquí en la escuela o en otro lugar. Hasta Nos luego. vemos, bonito. Nos vemos. Excelente día e inicio de no de fin de semana, de semana. Nos vemos.